Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Pablo Celi, Contralor General del Estado. Contralor, buenos días. Bienvenido. Muy buen día. Bueno, usted ha hecho ya, digamos, una evaluación inicial, me imagino, de lo sucedido en la Contraloría General del Estado. ¿Se pueden ya evaluar los daños y, pues, alternativas o plan que hay ahora para poder seguir trabajando? Aún no podemos establecer con precisión la magnitud de los daños. El ataque es un ataque que afectó seriamente la infraestructura de la Contraloría, afectó la base documental y en este momento aún no hemos podido entrar al edificio, puesto que este se encuentra bajo control de los bomberos y en pericias fiscales. Entre el día de hoy y el día jueves recibiremos el informe de los bomberos que nos permitirá evaluar la situación de la edificación y las posibilidades de acceso. Yo quiero destacar un hecho del cual quizá debemos partir para entender la situación de la Contraloría. El ataque del cual fue objeto es un ataque de gran magnitud y es un ataque que además no se da en forma aislada, se da en un contexto. Es un acto criminal grave en cuanto atenta contra la memoria institucional del país y se da en un contexto en donde legítimos reclamos sociales son aprovechados para una conspiración violenta contra el ordenamiento institucional y en este caso concentrada en el órgano de control. Evidentemente, un ataque de esta naturaleza apunta a afectar documentos, a quemar documentos, a sustraer documentos, a afectar la infraestructura de trabajo e incluso a amedrentar al funcionario de la Contraloría que se encuentra efectuando auditorías. Es decir, hay varios mensajes aquí. Es decir, evidentemente hay una concurrencia de delitos en un acto criminal contra la memoria institucional del país. Nosotros en este momento estamos en una progresiva recuperación de las plenas capacidades del organismo de control, que suponen un conjunto de acciones que van desde el campo legal hasta el campo técnico. En el campo legal yo establecí una limitación mediante un acuerdo, una ampliación de los plazos para el cumplimiento de algunos procedimientos, de tal manera que se garantice la seguridad jurídica de los auditados, puesto que esta también se vio afectada, en la medida en que al no poder recibir, por ejemplo, documentación de descargo sobre informes, respuesta a borradores preliminares, pedidos, por ejemplo, de revisión, nada de esto podía tramitarse por largos días. Esto afecta directamente también a los auditados, es decir, a la ciudadanía, a las propias autoridades que son objeto de procesos de control. Por esto se estableció un acuerdo por el cual se suspendían provisionalmente los plazos mientras se recuperaba la capacidad operacional del organismo. ¿Qué sucede en este momento? Nosotros, como organismo a nivel nacional, la Contraloría está funcionando plenamente en todas las provincias. La afectación que es en el edificio matriz la estamos subsanando con una gran cooperación de instituciones del Estado que nos han ofrecido oficinas e incluso elementos informáticos para que los equipos de Contraloría puedan operar desde el día lunes normalmente. Lo estamos haciendo en varias instituciones públicas, los equipos están trabajando en instalaciones de auditoría interna, mientras trabajamos también en la recuperación informática. El data center de la institución está funcionando, hemos reactivado la página web, con lo cual todos los servicios que pueden ejecutarse de manera electrónica están ya a disposición de la ciudadanía. Y eso supone un esfuerzo doble del personal de la institución, llevar adelante los procesos normales de control y ahora restaurar la base documental, ponerla en correspondencia con la base informática, lo cual va a ser un trabajo técnico que tiene una gran magnitud de decisiones. Ahora, la gran pregunta aquí, digamos, después de ver el ataque a la Contraloría General del Estado, fue impactante, me imagino que tanto para ustedes como funcionarios de la Contraloría General del Estado como para la ciudadanía en general, fue impactante ver regados por toda la calle las carpetas con documentos, investigaciones, informes y demás. Y la gran pregunta es si en ese data center que usted dice que está a buen recaudo, está el respaldo informático de todos los casos. Bien, los procesos de auditoría siempre se sustentan en una base documental, independientemente de que obviamente todo proceso tiene que decantar en una memoria informática. El tema es que en el desarrollo del proceso de control
en el paso de la fase de auditoría a la fase de determinación de responsabilidades, los documentos que sustentan las decisiones, en este caso del Contralor como juez de cuentas, son muy importantes procesalmente. O sea, el documento físico. El documento físico es muy importante procesalmente. Por esto nosotros tenemos que realizar un trabajo muy amplio de restauración de esa base documental, que supone ir a las fuentes de origen, seguir las cadenas de custodia, compatibilizarlos con los sistemas informáticos. Pero eso es casi que repetir las investigaciones otra vez. Es un trabajo técnico muy amplio. La Contraloría tiene en este momento un desafío institucional altísimo, que es recuperar esta memoria institucional dañada. Nosotros tenemos los elementos técnicos para hacerlo, tenemos la decisión. Yo confío mucho en el equipo humano de la Contraloría. De hecho, ha tenido una capacidad de respuesta extraordinaria, no ha paralizado la institución. Por eso dije el día de ayer que si el objetivo era, de un lado, destruir bases documentales y de otro, sabotear el trabajo de la Contraloría, el segundo objetivo se enfrenta con la decisión y la voluntad de la institución de proteger los procesos y sacar adelante las investigaciones en curso. En este momento están avanzándose. Hemos hecho una revisión el día de viernes y el día de ayer con todos los jefes a nivel nacional, con los jefes de las unidades nacionales, directores nacionales y locales, y tenemos ya un inventario de procesos que están en marcha y que estarían ya en condiciones de arribar a conclusiones. Sobre esos procesos estamos trabajando intensivamente, de tal manera que el país podrá ver en los próximos días el resultado ya de un proceso de recuperación de la capacidad operativa y decisional del organismo de control. Los casos, digamos, que en este momento interesan y que quisiéramos que, anhelamos que los, digamos, estas personas que atentaron contra el orden público y que quisieron afectar el trabajo de la Contraloría no queden impunes. Es decir, hay algunos casos emblemáticos que estaban en la Contraloría General del Estado y que eran importante base documental y aporte para la Fiscalía, para poder llegar a las conclusiones que muchos ecuatorianos quieren y exigen en este momento, muchos de los que salieron a las calles, de que se sancione a los corruptos y se pueda establecer una vía para recuperar los dineros robados o perdidos. Esos casos emblemáticos, ¿cómo los ve? Porque, digamos, si bien se atentó contra toda la institución, obviamente había ahí un fin o un objetivo que era tal vez acabar con la base documental de esos casos. Los sustentos que fundamentan los indicios de responsabilidad penal enviados a la Fiscalía se encuentran en Fiscalía. Esto es muy importante. Obviamente, en los procesos judiciales se requerirán documentos adicionales que habrá que determinar su estado. Sobre esto no tengo un inventario. Sin embargo, la línea de custodia penal está asegurada en la medida en que esos documentos se encuentran en Fiscalía, en lo que tiene que ver con casos fundamentales. En los demás casos, tampoco va a haber impunidad y tampoco va a haber abandono de esas causas. Hay procedimientos técnicos mediante los cuales nosotros vamos a restaurar toda la base documental. Esto es un trabajo, como digo, es un trabajo adicional de la Contraloría. ¿Cuánto tomará? No puedo establecer un estimativo de tiempo, dado que tampoco tengo una evaluación de la magnitud de los daños. Todas las direcciones tendrán que realizar esa evaluación una vez que puedan entrar a las oficinas y poder medir cuál es la magnitud del impacto, qué documentos fueron dañados, qué sistemas han sido afectados. Nada de esto yo puedo informar en este momento porque esa información no la tenemos. Eso la tendremos cuando podamos entrar a la institución. Lo que yo sí le puedo decir, en función a los procedimientos, por conocer cuál es el mecanismo de trabajo de la Contraloría, que nosotros estamos en capacidad de restaurar esos procesos, obviamente en cooperación con las instituciones auditadas, con quienes deberemos rehacer mucha documentación si esta fue dañada, y además sustentándonos también en los soportes informáticos que la institución tiene. De la información extraoficial que se conoció en primera instancia, una vez veíamos cómo el edificio se quemaba, se decía que el ataque o ese incendio inició en el Departamento de Cauciones. ¿Es así? No, es muy difícil determinar aquello. No tenemos un informe pericial del Cuerpo de Bomberos. Lo cierto es que el ataque ha dañado los dos edificios de la Contraloría,
además de infraestructura de automotores, equipo informático. Los daños son muy significativos. El ataque fue integral a toda la estructura de la institución. ¿Cómo podremos determinar luego, después de investigaciones y peritajes, qué áreas fueron más afectadas? Y ahí podremos quizás saber dónde comenzó este flagelo. De las imágenes también que se vieron a través de las redes sociales, se ve imágenes de las cámaras de seguridad de la Contraloría y se ve cómo hay personas que agarran documentos, muebles y todos los lanzan por las ventanas. ¿Se tiene identificadas algunas de esas personas que se les ve dentro de la Contraloría causando todos estos daños? Este es un proceso que al estar dentro de una indagación de la Fiscalía, es un proceso que tendrá que tener todos los peritajes que nos permitan arribar a determinar los responsables, tanto materiales como intelectuales, de un acto criminal de alto impacto contra el Estado. Eso es un proceso que supone peritajes de análisis que están en manos de la Fiscalía. Nosotros, como institución, que de un lado exigiremos una investigación rigurosa y la sanción mayor que la ley permita a un ataque de tal gravedad, acompañaremos también a la Fiscalía con todos los elementos que permitan dilucidar las responsabilidades. Ahora, quisiera conocer una evaluación general de lo sucedido, desde su punto de vista, tal vez ya más personal y también como contralor, pero quisiera como una evaluación general de los hechos, toda vez que hoy estamos empezando como a ver coincidencias en otros países, declaraciones que vienen desde Venezuela, planes y proyectos escritos en el Foro de Sao Paulo. ¿Cuál es su visión? Porque lo que vemos en Chile, por ejemplo, también vemos edificios incendiados, el ataque contra bienes públicos, ciertas coincidencias. Yo pienso que es muy delicado precipitar asociaciones arbitrariamente. Creo que cada país tiene sus particularidades y lo importante es entender, en nuestro caso, cuáles son las condiciones que han llevado a un momento tan crítico para la institucionalidad pública en el país. Y sin duda hay un hecho que es necesario diferenciar. Hay un conjunto de reclamos, de protestas sociales que fueron creciendo en el país. Es necesario diferenciar este tipo de reclamo que tiene legitimidad, tiene incluso amparo constitucional y tiene actores que tienen trayectorias históricas en el país, de lo que constituye una conspiración que soterrada y subrepticiamente se aprovecha de un momento de tensiones sociales para echar a andar en el país una maquinaria violenta que lamentablemente no fue detectada a tiempo por los servicios de inteligencia que el Estado tiene. El Estado ha mostrado una falla en la inteligencia, sin duda, ha mostrado una imprevisión y ha mostrado también que a actores que no son democráticos se les vino dando el tratamiento de una agrupación política, cuando en realidad han demostrado ser más vale una agrupación que está dispuesta incluso a delitos violentos contra el Estado. Yo creo que nosotros estamos en la obligación, más que de realizar asociaciones precipitadas, concentrarnos en caracterizar cuáles son las condiciones del país que han llevado a este grave momento de inestabilidad política e institucional e identificar con claridad a sus actores. En el país hay actores democráticos que vienen realizando reclamos que incluso se han alineado en una línea de oposición al gobierno, con posturas legítimas como contradictores políticos. Y hay actores, lamentablemente, conspirativos que echan mano de instrumentos que están absolutamente al margen de la ley y que son instrumentos protervos en un momento en el cual el reclamo social tiene que ser tratado desde una restauración de la relación del Estado con la sociedad civil, con los actores sociales. Yo creo que es un momento en donde el país demanda un gran acuerdo nacional para la recuperación de la economía del país, un gran reencuentro de voluntades para rehacer los fundamentos de una nación que no puede romperse. Los actores que apuntan a destruir la base económica del país y a romper la unidad de la nación, y que lo hacen además con métodos subversivos, usando aparatos que están actuando en el Estado,
y fuera del Estado, lamentablemente, son aparatos que incluso actúan lesionando a las instituciones públicas y que esta vez desataron una violencia organizada contra la propiedad estatal, contra bienes públicos, contra instalaciones estratégicas del país, atentaron contra el recurso petrolero, atentan contra la Contraloría General del Estado, atentan contra canales de televisión. Este fue un canal seriamente afectado. Es decir, es una acción donde advertimos que existe una planificación desestabilizadora mediante metodologías de terrorismo urbano que en el Ecuador nunca existieron. Entonces, si en este momento nosotros no diferenciamos lo que es la protesta social legítima, reconocemos por lo tanto la demanda de actores múltiples en el país y las causas, buscamos resolver un problema que tiene causas estructurales, tiene también fundamento en una coyuntura política y económica que necesita ser manejada con mayor armonía, con mayor consenso, con menos conflictividad, y diferenciamos de lo que constituye el aprovechamiento conspirativo violento. Creo que estamos dando un gran paso, mucho más que especular sobre supuestas asociaciones que no tienen, en mi opinión, fundamento para sustentarse en este momento. Tal vez estamos dando más importancia de la que merecen, pero en ese sentido de aclarar quién está de qué lado, la Contraloría también ha planteado un plan, una iniciativa, y es determinar y hacer un examen a la utilización de bienes públicos en la prefectura de Pichincha, que pudieron haber sido utilizados para bloquear calles, para bloquear carreteras, es decir, usar el bien público para, digamos, como parte de este plan que habría que determinar si era el conspirativo. ¿Cómo está esa investigación? Nosotros hemos iniciado varios exámenes en el GAD de Pichincha, y esto tiene que ver con el uso de recursos públicos en general en este periodo, y en particular respecto de investigaciones que en este momento la Fiscalía realiza en relación con los acontecimientos que se dieron en la ciudad de Quito y en la provincia. Para esto estamos llevando adelante por lo pronto dos acciones de control, una de manera general a las decisiones administrativas, financieras y contractuales que se han adoptado en este periodo, y otra específica a una contratación que tiene que ver con un conjunto de consultorías que podrían eventualmente estar relacionadas con eventos que investiga la Fiscalía. Esa, digamos, en este momento en qué etapa estamos, están recaudando información. Está iniciado el periodo de análisis y estamos requiriendo toda la información para poder avanzar ya en las fases de establecimiento de posibles causas en la investigación. Allí también se podría develar, y no sé si nos aclara si hacia allá también se apunta a la investigación, porque, digamos, nos hemos preguntado en todo este tiempo qué es lo que ha hecho la prefectura de Pichincha en beneficio de la provincia. Es decir, no sé si es que también se puede establecer si es que ha habido un trabajo, digamos, regular, por llamarlo de alguna manera, por parte de la prefectura, o a qué han estado dedicados. Sin duda, la Contraloría tiene la capacidad también de realizar auditoría de gestión, aquella que nos fue retirada y que ahora está restablecida. Ajá. Y vamos a usar esa capacidad, esa facultad de la Contraloría, también para evaluar ese GAD y otros, porque creo que es un momento en donde el país necesita saber con precisión a qué se dedicaron los recursos públicos por parte de varias instituciones en el país. Se trata de un momento de grave crisis en donde el Ecuador tiene que transparentar, además de las acciones desde los privados, también las acciones que se suscitaron desde instancias que administran recursos públicos. Y por último, en el tema de los asambleístas que abandonaron sus curules, que están refugiados en la Embajada de México, hay reclamos por parte de la ciudadanía y también de otras, digamos, miembros de la Asamblea Nacional, en el sentido de que no deberían seguir ganando sus salarios, y que no sé si ahí la Contraloría tiene algún papel que jugar. Bueno, en primer lugar, aquí hay dos cosas diferentes. Hay un hecho político que por sí mismo es un hecho execrable. Asambleístas que en un momento en donde el país necesita presentar al mundo una unidad nacional, una responsable respuesta a un momento de desestabilización, aprovechan de una sede diplomática para distorsionar ante el mundo la realidad de los hechos. Ahí hay un acto claramente orientado a producir una acción internacional contra el país. Evidentemente que esto lo hagan quienes tienen una condición de asambleístas es una gravísima infracción contra sus responsabilidades como asambleístas y contra su condición de ecuatorianos.
ahí nosotros tenemos que identificar una grave responsabilidad política, que además se da en un contexto de desestabilización del país. Es casi una asunción de responsabilidad respecto de los sucesos que se daban en el Ecuador y de la forma como esos sucesos son presentados en el extranjero, con un claro propósito de lesionar la integridad del país frente a la comunidad internacional. Por todo eso que hacemos, porque creo que todo eso estamos pagando como funcionarios públicos. Bueno, en primer lugar, todo eso amerita un tratamiento político por parte del organismo al cual pertenecen estos funcionarios. La Asamblea tiene que tener una mirada también autocrítica respecto de las condiciones de ejercicio de los asambleístas. Los asambleístas no pueden tener una protección de impunidad para las consecuencias políticas y judiciales que tienen sus actuaciones. Yo creo que, y esto lo digo como contralor y como ciudadano también, creo que toda la ciudadanía demanda de la Asamblea Nacional respuestas severas, claras y transparentes y rigurosas frente a sus propios a los propios asambleístas cuando actúan fuera de sus competencias. En lo simple y práctico, no están trabajando, no se les debería pagar. Es lo que reclama la gente. No sé si ahí tiene algo que ver la Contraloría o es la misma Asamblea, que esto va más allá de lo político, es el cumplimiento de funciones. Ese es el otro punto, ese es el otro aspecto. La Asamblea Nacional, hay dos niveles en el control público. El primero es el control de auditoría que las propias instituciones deben tener sobre sus actividades. Ese nivel, la Constitución establece, debe ser ejercido por los propios funcionarios. La propia Asamblea está obligada a ejercer un control inmediato de sus propias acciones administrativas. Y, por supuesto, la Contraloría tiene la responsabilidad y las capacidades para efectuar también auditorías, tanto de gestión como de recursos, que permitan establecer si esos recursos están siendo adecuadamente usados. Y sin duda, no le quepa la menor duda de que nosotros cumpliremos con nuestra responsabilidad en todas las instituciones, incluida la Asamblea Nacional. Por supuesto, no está exenta del control público. Muchísimas gracias, Contralor, por estar esta mañana con nosotros. Al regresar del corte nos acompañará Lourdes Tibán, dirigente indígena. Junto a ella hablaremos sobre la situación política que hay actualmente en el país y también plantear alternativas, soluciones, una mirada al futuro de aquí en adelante al país, ya después de, como dijo el Contralor General del Estado, determinar quién es quién está legítimamente en las calles y quiénes se quisieron aprovechar de esa legítima protesta. Ya regresamos.